Quiero decirle que lo conozco, lo distingo hace más de 8 años y creo que no te habías parado aquí a predicar ese tiempo, como 8 años, harto tiempo. Pero le doy gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en su corazón. Él no deja su obra inconclusa, Él sigue trabajando, Él sigue formando esa vasija. A veces tiene que romperla, a veces tiene que orar, sí, Él hace como quiere, pero es hermoso que Él vuelve y sigue su labor, porque Él dice que no te dejará y no te desamparará. Entonces démosle la bienvenida a Natán, es un placer tener más, de verdad. Entonces vamos a orar. ¿Qué le parece si se pone en pie y en fe extendemos nuestros brazos hacia Él, nuestras manos? Señor bendito, Padre eterno, te damos las gracias. Espíritu Santo, divino de Dios, glorifícate, Señor. Llena, Señor, a tu Hijo, llena su corazón. Úsalo, Señor, para tu gloria, Señor, que pueda extender tu gloria, que Él pueda oír tu voz, seguir tus pasos, Señor. Y oro por nosotros, por nuestras vidas, Señor, que haya un terreno fértil donde esa semilla crezca y se enraice y tenga fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano, los que no están sentados. Un cuarto cachureo en los bolsillos. Parece que cada año tenemos más cosas en los bolsillos, ¿no? Qué tremendo, qué terrible. Estoy muy contento de estar aquí. Como dijo el hermano Willy, hace tiempo que no había estado, no había predicado. Y es un honor, en realidad, es un honor poder estar aquí y poner, o sea, hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? Sí, estoy nervioso. ¿Cuántos están nerviosos? Yo soy el único que estoy nervioso en realidad. Estoy sudando como un chancho. O como un porcino, no sé cómo le dicen en sus países. Pero la historia que le quiero contar en el día de hoy está en Génesis 37, en el capítulo 37. La historia es bastante larga, así que no hay un versículo en particular que quiera decir, pero sí la historia es una historia fascinante. Y voy a expresar y contarle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y espero que también llegue a sus corazones, ¿no? La historia es la historia de José, que queda en el capítulo 37 hacia adelante del libro de Génesis. Porque estoy nervioso, ¿sí? Pero ha sido mucho tiempo en realidad que no había predicado, así que sí estoy un poco nervioso. Pero bueno, vamos a continuar. Espero poder cubrir todo lo que tengo aquí. ¿A quién le gusta la historia bíblica? Es bonita la historia bíblica, a mí me encanta, me fascina. El padre, bueno, José viene de una descendencia de Abraham, ¿cierto? Los que conocen a Abraham. Pero les voy a contar más o menos de Abraham en adelante hasta José. Voy a empezar desde Noé en realidad, pero lo voy a hacer bien breve. Noé tuvo 3 hijos, uno se llamó Cam, otro Jafet y el otro Sem. Y es la descendencia de Sem que viene José, ¿no? Lo otro que le quería decir, que tengo problemas de memoria después del accidente que tuve, pero vamos a salir adelante con esto, ¿ya? Y José, Noé tuvo estos 3 hijos, y Noé engendró a Cam, a Jafet y a Sem. Sem después viene la ascendencia hacia Taré, y Taré tuvo un hijo que se llamaba Abraham, y tuvo otros 2 hijos. Estos estaban en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos hoy en día es Irak, Bagdad, que queda hacia el occidente de Israel. Entonces ellos hicieron como un triángulo.
no voy a... Taré tomó a su familia en algún momento, Taré tomó a su familia en algún momento y lo llevó al sudeste de, ¿cómo que se llama? Turquía, que era Arán. O sea, caminaron todo de Mesopotamia hacia arriba a Turquía y de Turquía bajaron hacia Canaán. En Taré, bueno, no, ¿cómo que se llama? Abraham se casó con Sarai en Ur de los Caldeos y su padre Taré se lo llevó hacia Harán. Y en Harán Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y ahí es cuando toma a su esposa y toma a Lot también y se van a Canaán. En Canaán Abraham tiene a su hijo Isaac, y Dios lo manda a sacrificar y bueno, él lo va a hacer y prueba el corazón de Abraham, ¿cierto? Y bueno, perdón que esté un poco nervioso. Ha sido bastante tiempo en realidad. Y bueno, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y él lo va a hacer y lo prueba y al final dice, Dios le dice a Abraham, no lo hagas, porque ya sé que tu intención, tu corazón, tú obedeciste, ¿no? Después, Isaac se casa con Rebeca, es una larga historia en realidad, se casa con Rebeca. Abraham, su padre, la mandó a buscar a Turquía y de Turquía la trajeron hacia Canaán y se casó Isaac con Rebeca ahí en ese lugar. Después tuvieron dos hijos, uno que se llamaba Esaú, el mayor, y el segundo que se llamaba Jacob. Jacob después se trabaja para una persona que se llama Labán y trabaja para él 20 años, 7 años por su primera esposa que era Lea, que al final Labán, ustedes conocen la historia quizá, lo engañó y después tuvo que trabajar 7 años más para trabajar, o sea, para conseguir a la esposa que él amaba, que era Lea. Raquel. Raquel no pudo tener hijos hasta el final, hasta que el Señor abre la matriz de Raquel y tiene a José, después de que su otra esposa hayan tenido 10 hijos. Entre medio también tuvo a Dina, que fue la única mujer. Después José, se separan Labán de Jacob y cuando iba a tener el último hijo, que era Benjamín, Raquel muere en ese momento. Y cuando muere, José se queda solo, sin madre, recién casi nacido, un niño pequeño, y quedó sin su madre. Y ahí es como que empieza su desgracia de José. Después José, a los 17 años, empieza a tener estos sueños. La Biblia dice que Jacob amaba más a José que a todos sus hermanos. Y empieza a tener estos sueños, tuvo 2 sueños. Uno que decía que veía 7 espigas, 2 espigas, y de entre medio de las espigas se levantaba la espiga de él, y que era más gorda y más grande, y que se levantaba, y las otras espigas se inclinaban hacia la espiga de José. Después tuvo otro sueño que decía que había la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban a él. No dice a la estrella de él, sino que a él, hacia él. Entonces los hermanos de ese momento empezaron a tener una envidia tremenda. La Biblia dice que los hermanos le hablaban ásperamente. Y yo me acuerdo, tengo un hermano, tengo un hermano chico, y como que de cierta manera le teníamos envidia porque a él le tenían más cariño, era el menor, era el más mimado, y era como el regalón que se dice en Chile, ¿no? Entonces, me acuerdo, de ese episodio, y de cierta manera en algún momento sí le hablábamos ásperamente
a nuestro hermano pequeño. José también vivió ese momento, pero los hermanos le tenían envidia, dice la Escritura. Entonces, un momento llega Jacob y le dice a su hijo José, anda a ver qué es lo que están haciendo tus hermanos. ¿Ya? Anda a ver qué es lo que están haciendo tus hermanos y después cuando regresen me cuentas. Entonces va José a ver a sus hermanos y en el camino no los encontró en el lugar que deberían haber estado y en el camino encuentra a un tipo y le dice, oye, ¿dónde has visto a mis hermanos por acá? Deben estar pastoreando en algún lugar. Y le dice, bueno, yo creo que se fueron por allá, para otros. Yo los vi yéndose a otra ciudad, hacia otra región, ¿no? Entonces dijo José, bueno, ya me voy para allá. Y se fue para allá. Y los hermanos, antes de que José llegara allá, al lugar donde estaban los hermanos, los hermanos lo vieron a la distancia. Y cuando lo vieron a la distancia, dijeron, oye, ahí viene José. ¿Por qué no lo matamos? Mire, la envidia que tenían los hermanos para poder llegar a querer matarlo. Y hicieron un complot entre ellos, entre los 11 hermanos de José, cuando vieron a José. Y cuando llegó José, donde estaban los hermanos, lo tomaron, yo supongo que le quitaron el manto. Bueno, le quitaron el manto, de hecho, pero quizás lo molestaron, no sé. A mí cuando era chico usaba gorro mucho tiempo y en el colegio llegaba un puller, un tipo que hacía pulling, ¿no? Un cabrón. Y me sacaba el gorro y tenía que salir persiguiendo a la persona que me sacó el gorro que quería mi gorro, ¿no? Y yo supongo que José de cierta manera era molestado de esa manera. Y no es nice para nada. No es bueno. Entonces, a José sus hermanos le quitan su manto y lo echan en un pozo que estaba seco. Lo echan en un pozo y se ponen a pensar en qué es lo que van a hacer con su hermano. Y sus hermanos dijeron, matémoslo, le hicimos a nuestro padre que alguna bestia del campo lo devoró. Y en realidad llegó después su hermano mayor y dijo, no hagan tal cosa con él, vendámoslo. Entonces cuando pasaron unos ismaelitas por el camino, sacaron a José y se lo vendieron los hermanos a los mercaderes, ¿no? Qué terrible en realidad esa historia. A mí me conmueve porque nadie quiere que su familia de cierta manera le haga tal canallada, ¿no? Yo lo encuentro terrible. No he escuchado nunca de una canallada tan terrible como esa dentro de una familia, a menos aquí en la actualidad, ¿no? Pero sí han pasado muchas cosas. Hay, qué sé yo, abuso dentro de la familia, abuso familiar, un padrastro que toca la inocencia, se lleva la inocencia de su hijastra, muchas cosas terribles, asesinato, incesto y muchas de esas cosas que podemos ver en las noticias. Normalmente en Chile, en las noticias se ven muchas de esas cosas. No sé, en New Zealand no se ve mucho de eso. En New Zealand en las noticias pareciera que estuvieran muy censuradas, porque no se ve mucho eso. Pero sí se ve en nuestros países, ¿no? En nuestros países latinos, no sé, en Colombia, a lo mejor sí, en Argentina quizás, no sé, pero en Chile se ve mucho eso. Las noticias son puras calamidades todos los días prácticamente y es terrible escuchar eso. Pero José después es vendido a un capitán de la guardia de Egipto, su nombre era Potifar, y José es vendido como esclavo. Y al ser vendido como esclavo, un esclavo tenían que revisarlo, le tocaban sus genitales, le metían dedos por todos lados, lo desnudaban, lo avergonzaban, y
y amarrado desnudo enfrente de gente, y más encima le pagaban un precio por él. Si no servía para nada, tenía alguna enfermedad, alguna peste, lo desechaban o le daban los trabajos más duros. Más adelante, José termina en la casa de Potifar, y la esposa de Potifar le gustó a José. Y la esposa dijo: ¿por qué no duermes conmigo? Y él dijo: no, yo no puedo hacer eso. Potifar me dio todo y no puedo tener a su señora tampoco. Entonces no puedo hacer eso. En un momento, en una ocasión, llegó ella, la esposa de Potifar, y lo agarró, lo asió de las ropas, y él salió arrancando, y ella se quedó con la ropa. Entonces, cuando se quedó con la ropa, se quedó con la ropa y acusó a José de él querido haber dormido con ella. Y no fue así. Entonces lo acusaron injustamente y terminó en la cárcel José. O sea, después de haber sido vendido por sus hermanos, a pasar a la cárcel, yo creo que qué peor que puede ser. Terrible, ¿no? Yo lo encuentro terrible. Una vida que nadie quiere tener, ¿no? Y a veces nosotros tenemos crisis. Nosotros tenemos crisis como esa. Quizás no tanto como esa, pero sí tenemos, a lo mejor estamos endeudados hasta el cuello. A lo mejor hay gente o discusiones que tenemos con cierta gente y que nos quitan la tranquilidad. O a lo mejor cuando niños fuimos de cierta manera abusados en el colegio por otros niños y nos quitaron esa tranquilidad, esa paz que nosotros tuvimos, y crecimos con una de cierta manera, una llaga en nuestro corazón, ¿no? Una espina en nuestro corazón, y no la dejamos ir, y crecemos con eso, y nuestra vida adulta se convierte en eso, en un problema diario, en un problema que llevamos, una carga que no deberíamos llevar, que llevamos todos los días, una carga que constantemente estamos pensando en eso. Y yo creo que entiendo bastante a José. Yo en el 2000, ¿qué año fue? El 2017, el 9 de diciembre, tuve un accidente más o menos terrible. Y a lo mejor fue muy básico el accidente, pero sí terminó siendo terrible después, ¿no? Estuve aproximadamente a 1 hora de morir, y de cierta manera Dios me cambió la vida, ¿no? Me dio otra oportunidad. Bueno, fue terrible. Me caí en un skateboard, andaba en un skateboard eléctrico, iba a 40 kilómetros por hora en la calle, y no desperté. O sea, desperté en un hospital. No me acuerdo, no sabría decir qué es lo que pasó en realidad, pero desperté en un hospital. Y a las 2 semanas más o menos desperté en un hospital, después de una coma. Y fue como, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue como, no lo entendía. Tenía un hoyo gigantesco en la cabeza, en la mitad de mi cabeza, y no podía entender por qué, y lloraba, me acuerdo, lloraba todos los días, y no entendía por qué me había pasado eso a mí. Irresponsable, obviamente, no andaba usando casco, y lamentablemente tuve ese accidente, pero no considero que haya sido un simple accidente, sino que considero que Dios tenía propósitos más grandes. Entonces, de cierta manera, perdí la esperanza en todo. Sin embargo, no perdí la esperanza en Dios. Perdí la esperanza en mí mismo, no me sentía útil, me sentía un inútil, una persona que no iba a poder lograr lo que en algún momento quise lograr. Sentía que mi vida había terminado ahí, prácticamente.
Y no fue así. Fue un momento en realidad de frustración, un momento de enojo, de rabia contra mí mismo, de poder volver el tiempo atrás, de poder decir, ¿cómo puedo de alguna manera volver el tiempo atrás? ¿Cómo puedo girar el reloj, las manecillas del reloj hacia atrás? Imposible, imposible. Y hay dos experiencias en mi vida que he tenido que me han marcado de esa manera. Una, que es la que estoy contando, que es el accidente que tuve. Fue bastante terrible porque quise de cierta manera quitarme la vida varias veces, sabiendo incluso que Dios estaba ahí. Sabía que Dios estaba ahí, pero pensaba en mi mente, creo que es mucho mejor que yo me vaya de este lugar y no siga existiendo. Ya no tenía las mismas fuerzas de antes, no tenía las mismas fuerzas porque hay muchas cosas que realmente yo no entiendo del accidente en sí. Hay un tema neurológico también, tuve que ir a psicólogo por 3 años, 2 años y medio psicólogo y terapistas y como 5 terapistas y ¿cómo es que se dice en español? El nutricionista también y perdí mucho peso, ahora gané un poco de peso, lo cual es bueno. Entonces, de cierta manera fue un momento terrible y me identifico bastante con la historia de José, ¿no? Pero no, la otra historia no me siento ni siquiera digno de contar. Pero también es una experiencia fuerte y difícil en mi vida. De cierta manera creo que entiendo a José, entiendo el sufrimiento que él pasó, entiendo cuando estaba en ese pozo pidiendo ayuda y decía, sáquenme de aquí, alguien que me saque de aquí, hermanos míos, sáquenme de aquí. Pero sin embargo sus hermanos se hicieron sordos y no quisieron escuchar a José. Sin embargo, trato de traducir las palabras del inglés al español. Dicen que ¿cómo se llama? Que dice, ay, de repente llegan latinos, ¿no? Y me dicen, oh, se le está olvidando el español. Que te estáis equivoizando, dicen. Pero a veces es una realidad cuando uno se junta con muchos latinos, o sea, con muchos kiwis, ¿no? Pero bueno, el tema es que son crisis que uno pasa y que de cierta manera el Señor lo hace que nosotros las pasemos. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que el Señor permite que nosotros pasemos esas crisis? Porque como la espada que tiene que ser puesta en fuego para ser una espada de un filo poderoso para poder ganar la batalla, asimismo el Señor nos pasa por fuego, asimismo el Señor nos forja, asimismo el Señor nos dice, tú necesitas prepararte, necesito prepararte, te necesito para algo, te necesito para cortar, te necesito para ganar batallas. Pero no vamos a poder ganar ninguna batalla si es que no somos forjados primero en el fuego. Y de cierta manera el Señor nos hace pasar esas cosas. No hay el diablo, a veces cuando le echamos la culpa al diablo, oye, el diablo, le echamos la culpa al diablo por todo, ¿no? Y no estoy defendiéndolo para nada. El diablo merece su castigo eterno y lo va a tener. El Señor ya ha sido victorioso sobre Satanás en aquella cruz y nosotros tenemos la victoria en Jesucristo también. Pero de cierta manera nosotros tenemos que ser pasados por el fuego para que el Señor se glorifique. Job lo perdió todo. Pero antes de perderlo todo, Satanás se presentó ante el Señor, ante Dios, dentro de los ángeles, y le preguntó, ¿no has considerado? Dios le preguntó al diablo, ¿de dónde vienes? Y le digo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y Dios le preguntó al diablo, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es perfecto en todo. Y el diablo le dijo
que si quiere podría hacer algo ahí y lo puede tocar. El hijo toca todo lo que él tiene, pero no toque su alma. Entonces, el diablo fue y, bueno, hubo un viento fuerte que sopló y los muros cayeron en los hijos de Job, y después perdió todo, los ganados que tenía, no sé cuánto, 3.000 ovejas, 5.000 camellos, era un tipo completamente millonario, y lo perdió todo. Y al final él glorificó a Dios, dijo: no tengo nada, de nuevo llegué a la tierra, de nuevo me voy, bendito sea el Señor. Y lo perdió todo, lo perdió todo. Y así como José también perdió de cierta manera su dignidad. José de cierta manera perdió el poder estar con su familia, el poder pasar, qué sé yo, con sus hermanos tiempo, crecer, aprender de ellos, de los que sabían más, estar con su padre, quizás con su madrastra, ¿no? Estar con la familia. Y hay veces que nosotros pasamos estas crisis donde nos preguntamos miles de cosas. Nos preguntamos miles de cosas y no encontramos respuesta. Sentimos que estamos abandonados, estamos en un vacío, estamos en un hoyo, nos sentimos literalmente como que si estuviéramos en el pozo. Nos sentimos literalmente como que si estuviéramos en ese pozo húmedo, lleno de cucarachas, lleno de arañas, lleno de, qué sé yo, en la profundidad, y mientras más grito, pareciera que más profundo estoy. Y cuando trato de salir no hay escapatoria, porque los muros son altos. Es un lugar donde no podemos salir fácilmente. Es un lugar donde estamos prácticamente ahogándonos ahí en el pozo y muriéndonos. Y cuando vemos que hay un minuto de esperanza, cuando mis hermanos me están sacando, cuando estoy saliendo de ese lugar, pienso: hay esperanza, voy a salir de aquí y vamos a volver a la casa y vamos a tener una comida juntos y vamos a poder disfrutar como hermanos juntos nuevamente. Pero no fue así. Fue vendido a Egipto, fue vendido como esclavo. Y hay José después, tiempo después tuvo dos hijos. José salió de la cárcel y Faraón lo puso, por haber interpretado unos sueños, y Faraón lo puso como segundo a cargo de toda la tierra. El Señor bendijo a José en todo lo que hizo. La casa de Potifar, cuando llegó a ser esclavo de Potifar, siervo de Potifar, el Señor lo bendijo en absolutamente todo. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 39, versículo 1 al 4. A ver si, ¿quién me lo podría leer, hermano Willy? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Amén, amén. A pesar de que, y el versículo 21 al 23. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó a su hermano en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Amén. A pesar de que José había pasado por todas esas calamidades, de haber sido vendido como esclavo hacia a Egipto por sus hermanos, el Señor estuvo con él todo el tiempo. Amén. El Señor prosperó. Donde iba él, el Señor estaba con él. Y la casa de donde él estaba prosperaba. Amén. El jefe de la guardia lo puso, o sea, el jefe de la cárcel lo puso a cargo. Dijo: mira, tú te vas a quedar a cargo de los presos.
Yo lo encuentro insane. ¿Cómo se dice insane? Loco. Lo encuentro loco. Lo encuentro como que es como dejar a qué sé yo, dejarme a mí con una comida vegana. Es como dejar a una persona, bueno, es como dejar a mi hermano Simón en una pastelería. Es como dejar a Simón en una pastelería, se comería todos los pasteles, A Simón le encantan los pasteles, le encanta lo que es dulce. Entonces, yo lo encuentro descabellado, pero sin embargo, Dios puso gracia en José y donde él iba, ellos encontraban gracia en José. Y el Señor lo bendijo, el Señor estuvo donde él iba, donde él era vendido o llevado, si fue llevado a la cárcel, si fue metido en un pozo, si fue vendido como esclavo, el Señor lo bendecía. Y después él fue de bendición para sus hermanos en el futuro. Porque Faraón, cuando lo saca de la cárcel, lo pone a segundo a cargo y hace que toda la tierra de Egipto se arrodille ante José. Le saca un anillo de su mano, el faraón, el rey, el primero, saca un anillo de su mano y la pone en la mano de José. Le pone un collar de oro, le pone vestido de lino finísimo, y eso es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros también. Amén. Nosotros estamos en el pozo, cuando estamos metidos ahí en la mercocha, en lo peor, en lo más terrible de nuestra vida, el Señor está con nosotros. Pero el Señor tiene un propósito, con nosotros. Aunque nosotros no lo escuchamos, no lo vemos, el Señor está ahí con nosotros. Y Él dice, yo te estoy haciendo pasar por este fuego, por este momento, porque tengo cosas mayores para ti. Y en algún momento el Señor llega y nos saca del pozo, nos saca de donde estamos, nos saca de nuestra cárcel y nos pone corona, nos pone vestido de lino finísimo, nos restaura, nos saca del lugar del pozo donde estábamos y ahora podemos estar y disfrutar lo bueno, disfrutar Gracias. la alegría, disfrutar lo que el Señor tiene para nosotros, Gracias. disfrutar lo que el Señor nos da, la felicidad, vivir en paz, vivir en gozo, ser cabeza y no cola, Gracias, Señor. ser benditos, ¿no? Sí, Señor. José tiene dos hijos, uno de los hijos le puso, Dios se me ha hecho olvidar. El primer hijo, Dios me ha hecho olvidar. Y el segundo hijo lo llamó, Dios me ha prosperado. Y lo que veo en José aquí es agradecimiento. Gracias, Señor. Veo agradecimiento, veo que José era un hombre agradecido. Al llamar a sus hijos, Dios me ha hecho olvidar y Dios me ha prosperado, estoy diciendo todos los días que el Señor me hizo olvidar mi pasado, que el Señor me hizo olvidar mi sufrimiento, que el Señor me hizo olvidar las penurias, la angustia, lo terrible que me ha pasado a mí en mi pasado o en mi historia. Y cada vez que voy a llamar a mi hijo, José, cada vez que José llamaba a su hijo, decía, Dios me ha hecho olvidar. Y cada vez que llamaba a su hijo, él recordaba que había pasado por ese momento, pero el Señor me ha hecho olvidar. Y olvidar no solamente olvidar, es perdonar. ¿No? Él perdonó a sus hermanos después más adelante. Él fue de bendición para la casa de Israel. Entonces, es increíble la historia. Y después dice, su otro hijo es, Dios me ha prosperado. Dios me ha prosperado. Entonces el Señor no solamente nos saca, no solamente nos lleva por ese pasillo oscuro, por ese pozo, nos pone, nos forja, nos pasa por fuego, nos prepara para que nosotros después más adelante podamos ser bendición. Nos saca de donde estábamos, nos bendice y nos multiplica. Entonces, yo lo encuentro fascinante. Yo lo encuentro fascinante que el Señor nos haga pasar por crisis, por penurias,
y nosotros no lo entendemos, ¿no? No entendemos eso. ¿Qué es lo que está tratando Dios hacer? A veces culpamos a Dios y decimos, no, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿O dónde estabas tú? Y recuerdo también la historia de José, o sea, de Job, que cuando Job pasa todas esas penurias, esto lo encuentro fascinante también. Cuando Job pasa por todas esas penurias, pierde toda su familia, su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Todos sus hijos se mueren, eran como 10 hijos que tenía, todo su ganado se desaparece, etc. Se queda sin nada, absolutamente nada. Y Job adoró al Señor. Después le viene una sarna maligna. Qué terrible. ¿Cómo se dice? ¿Para peor? Como, Para completar. para completar. Para variar. Para variar. Le viene una sarna maligna. Y Job, ahí es cuando maldice el día de su nacimiento. Pero nunca maldijo a Dios. Mantuvo su integridad de que Dios es el creador. Pero más adelante él se queja, tiene un montón de quejas contra Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el cosmos, cuando creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé y puse al cosmos en su lugar? Cuando estaba formando la tierra y caminaba con... Y después dice que Dios dice, ¿quién es el que engendra las gotas del rocío? ¿Quién es el que engendra la gota? En esos pequeños detalles Dios se preocupa. Dios está preocupado por absolutamente todo. Él tiene, aquí en la historia de Job podemos ver la soberanía de Dios. Cómo Él hace, dice, ¿quién es el que anda por los abismos de los mares? Yo soy el que ando por los abismos de los mares, por las profundidades de los mares, Dios anda ahí. Controlando todo, Él tiene el control absolutamente de todo. Y Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de la mía. El accidente que me pasó me hizo cambiar mi mentalidad de una manera tremenda. De hecho, una de las cosas que yo considero que fue de otro mundo, ¿no? Extraordinario, una cosa espiritual que yo considero que pasó en mi vida es que antes ya a mí no me gustaba leer. Leía la Biblia así porque desde chico que leía la Biblia, pero tampoco era un fanático de eso. Tampoco era así como la tomaba, leía un par de versículos. Me sabía la Biblia de memoria de cierta manera porque la leí tantas veces, pero no era un fanático de la lectura. Después del accidente, fue una... no sé cómo explicarlo en realidad, porque fue de una manera que me empezó a gustar la lectura, empecé a amar la lectura, de la nada. No, antes no me gustaba para nada y después empecé a amar la lectura y empecé a leer. El Señor me dijo, ¿qué estás leyendo? Y yo le dije, ¿está mal leer esto? No, está mal. Empieza a leer la Biblia, empecé a leer la Biblia. Compraba libros de finanzas, compraba libros de dinero, de capacitarme yo mismo, ¿no? Libros de montones de personal development, desarrollo personal, y empecé a comprar esos libros y a leerlos, y después fui cambiando, libros de minimalismo, etc. Y después empecé a cambiar, a transitar, porque el Señor me empezó a decir, ¿qué es lo que estás leyendo? Y empecé a leer la Biblia. Dejé de comprar libros de cualquier otra tipo de lectura. No es malo leer otros libros, uno los puede leer para aprender. Ahora que estoy leyendo un libro de la Biblia, ahí uno se está yendo por otro lado. Pero empecé a leer la Escritura y empecé a comprar libros teológicos y últimamente, en los últimos, yo diría, año y tanto, el Señor ha cambiado mi corazón de una manera increíble. Y ha sido una transición. Al principio yo no entendía por qué estoy en esta posición, por qué tuve este accidente, por qué estoy pasando esto. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos al día, ¿por qué tengo tanta deuda?
¿Por qué estoy pasando a través de esta situación? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me quebraron el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Un montón de preguntas. La pregunta principal es ¿por qué? Y la respuesta puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. La respuesta es que el Señor está con nosotros y Él quiere enseñarnos algo. Él quiere enseñarnos algo. Ahora, hay una historia en el libro de Lucas que habla de 10 leprosos. Venía Jesucristo caminando hacia Jerusalén y habían 10 leprosos que se acercaron a Él. Se acercaron a Él y dijeron Jesús, exclamaron, Jesucristo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús no dijo nada, aparte de decir, vayan y preséntense a los sacerdotes, al sacerdote. El sacerdote era como el médico, entonces uno puede tener, qué sé yo, cáncer o cualquier enfermedad y uno va al médico y yo le digo, anda y preséntate al médico de nuevo porque el médico te va a decir algo, una respuesta diferente esta vez, ¿no? Entonces ellos se presentaron hacia el sacerdote y el sacerdote, bueno, después llegó uno de los leprosos, llegó ante Jesucristo y exclamando y glorificando a Dios y se postró en tierra y adoró al Señor. Y Jesús le dijo, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros que sané, que limpié? ¿Dónde están los otros ex leprosos? Y no estaban, no llegaron. Entonces eso nos dice que 1 de cada 10 son agradecidos. 1 de cada 10 son agradecidos y el Señor quiere que nosotros vayamos y glorifiquemos al Señor. Gracias, Señor. Que no vengamos, por ejemplo, a buscar a la iglesia, porque la iglesia me van a ayudar por el tema de migración, alguien me va a ayudar ahí con el tema de migración, o voy por el milagro, ¿no? Y después me desaparezco y no aparezco más. Y me voy. Y no regreso. Y el Señor quiere que nosotros regresemos. Gracias. El Señor quiere que nosotros volvamos y glorifiquemos su nombre. Gracias. Así que voy a terminar ahí, no sé cuántos minutos llevo. Deben ser 15 minutos, ¿no? Te quedan 10. ¿Me quedan 10? ¿Cuánto llamo? Ya bueno, pero eso, nosotros pasamos cuando estamos pasando una enfermedad, cuando estamos pasando por una dificultad, tenemos que entender que el Señor está con nosotros en nuestra vida, en nuestras dificultades. Y el Señor nos quiere forjar, nos quiere enseñar algo nuevo. El Señor nos quiere llevar a una posición mejor, nos quiere hacer príncipes, nos quiere hacer reyes, nos quiere vestir con lino fino. Pero para poder llegar ahí, nosotros tenemos que pasar por la dificultad. Y esto lo permite el Señor, no es que el diablo meta su nariz y diga... ahora que me acuerdo, también hay un verso que le dice Jesucristo a Pedro, le dice, Pedro, dice Simón, dice, te digo que Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y qué es lo que espera Pedro? A lo mejor Pedro estaba esperando, gracias Señor que estoy contigo. No, y yo he rogado para que no te falte la fe. Y Pedro, plop. Y yo he rogado, pero si estoy con el Señor, ¿por qué no? No, yo he rogado para que no te falte la fe. Yo lo encuentro fascinante. Y al Señor es un Dios creativo, es un Dios que siempre está creando cosas nuevas, que siempre está de nuestro lado y nos está enseñando de una manera diferente. La gente dice, no, Dios no cambia y nunca va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, pero el Señor es creativo, es alguien que todo el día, todo el tiempo, cada minuto está creando cosas nuevas, está creando con nuestras vidas y Él no hace, qué sé yo, de distintas maneras. A Jonás lo llevó en un pez. Balaán, ¿qué pasó con Balaán? Le habló una burra. Entonces el Señor siempre está creando y eso es maravilloso y cuando nosotros estamos
convencidos, cuando nosotros tenemos esta fe de que el Señor está con nosotros en nuestros momentos de dificultad, tenemos que pensar que el Señor está creando algo bonito, así como el barro en las manos del alfarero, ¿no? Gracias, Señor. Como que nos está formando y el producto final va a ser algo bonito, el producto final va a ser algo hermoso. Así que yo creo que debemos darle las gracias al Señor. Y lo otro, que era samaritano, el leproso que volvió. Ni siquiera era judío, ni siquiera era parte de la iglesia, ni siquiera era un mundano. El mundano volvió y adoró al Señor por lo que el Señor había hecho en su vida. Así que a mí me gustaría que nos levantáramos y podamos orar al Señor y decirle: Señor, te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. No tenemos quizás el Rolex o el auto de último modelo, no tenemos lo que quizás queremos, pero tenemos la mantequilla y el pan, un techo sobre nuestras cabezas y una frazada para cubrirnos. Gracias, Señor. El Señor está con nosotros, el Señor está con ustedes, el Señor quiere de nosotros que seamos agradecidos, que seamos adoradores, que nos levantemos cada mañana y digamos: gracias, Señor, por el aire, gracias, Señor, por el alimento, gracias por absolutamente todo, por los pajarillos que alegran mi día cuando estoy en un momento de pena, en un momento de tristeza. Sin embargo, al escuchar los pájaros que tú creaste, Señor, Gracias, Señor. me alegran el día. Aleluya. Padre, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú eres digno de toda adoración y toda alabanza. Porque tú, Señor, porque tú nos provees con lo que necesitamos. Ni las flores del campo, Señor. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como las flores del campo. Gracias, Señor. Tú nos provees, no necesitamos absolutamente nada más que hacer lo que tú nos pides para que seamos bendecidos, para que recibamos de tu amor. Es alabarte, Señor, es ser agradecidos, por favor. Te pedimos, Padre, que tú nunca nos dejes, que siempre estés con nosotros. Amén. Y que, Señor, que pongas en nuestro corazón, Señor, en lo más profundo de nuestra mente, que pongas aquel deseo de ser agradecidos, Señor, de pensar en que otra gente no tiene, Padre, que comer, no tiene un abrigo, Padre, pero a tus hijos, Señor, nunca les va a faltar. Tú nunca nos fallarás, tú siempre estarás con nosotros, nunca nos vas a dejar de lado en nuestra dificultad, en nuestra crisis, Señor, en nuestra soledad, Padre, en nuestro pozo, Señor. Tú estás ahí y lo creemos, Padre. Gracias, Señor, te damos porque nos has entregado, nos has dado salvación sin merecerla, Padre. No merecemos nada más que la muerte. Sin embargo, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo en aquella cruz para poner por nosotros, para tomar, Señor, una cruz que no le pertenecía, una cruz de maldición, una cruz que hizo bendita después de la muerte y resucitó. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú has hecho con nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Bendito sea el Señor. Glorifiquemos a Dios. Voy a pedir para tu memoria, que casi nos cuentas todo Génesis ahí. Y aún se queja de su memoria. No, si tengo problema de memoria, todavía. Amén. ¿Qué tal si no tuviera? El Señor es bueno, hermanos. El Señor es fiel y para siempre su misericordia. Y yo sé que esta palabra la necesitamos porque continuamente vienen pruebas a nuestra vida de diferentes maneras. Continuamente estamos en algún pozo, hermano. En algún lugar estamos allí y creemos que estamos solos. ¿Dónde estás?
me olvidaste, Dios, pero no, Él siempre ha estado allí, porque tiene un propósito contigo para tu vida, contigo para tu vida. Entonces Él es fiel y verdadero. Entonces le damos gracias a Dios, gloria al Señor. Queremos darle la honra a Él por ese día, por esa palabra. Despedirlos a ustedes, mis hermanos, que tengan una gran y hermosa semana, una semana de victoria. A ustedes, hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales también, que sea un mensaje de bendición, que tome esta palabra y sepa que usted no está solo, no está sola. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Salga de ese pozo, hermanos. Ahí está la mano del Señor, salga de ahí. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie. Señor, te doy las gracias, bendito Dios, por tu pueblo, por tu palabra, Señor, por tu consejo, Señor, y gracias por este hermoso día tan especial que nos regala, Señor, el pan del cielo que nos alimenta, Señor, y nos da fuerza para seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.